interés, despierte deseos de saber, de profundizar en las cosas. Distinguidos compañeros de presidio, mucho gusto de saludarles, me da mucho gusto poder estar aquí. Bueno, yo vengo a esta invitación del maestro Yuri Pavón y de la directora de la facultad. Primero en mi condición de profesor de la facultad y en esta ocasión abordaré el tema desde mi responsabilidad como coordinador del programa universitario de gobierno. Diré brevemente algunas cosas, unos antecedentes. ¿Qué es esto del programa universitario de gobierno? En el 2022, el rector Grauer en ese entonces creó pertinente crear un programa universitario de gobierno, el cual pudiera contribuir de manera importante a trabajar en la dignificación del valor de la política y redignificar el servicio público. Estamos hablando desde el 22, nuestro rector se estaba de alguna manera anticipando a lo que está sucediendo ahora les comentaré. Es decir, él hablaba de la importancia de contribuir a redignificar el valor del servicio público de manera fundamental. El año pasado ya nuestro rector Lomelí emitió un nuevo acuerdo, el cual amplió facultades, le amplió objetivos, ejes temáticos a lo que es el programa universitario de gobierno. Desde esa perspectiva, nuestro trabajo y a nosotros en el programa nos dio mucho gusto cuando conocimos la determinación de la presidenta Sheinbaum de transformar la antigua Secretaría de la Función Pública en lo que es hoy la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y nos dio mucho gusto porque al ver el contenido, la estructura que tendrá esta Secretaría a través de sus 10 ejes sobre los que trabaja, sobre los que desarrolla, y seguramente la doctora Vania abordó sobre ellos, nos dimos cuenta de la gran coincidencia, porque la nueva Secretaría tiene 10 grandes pilares, como lo denominan ellos. 6 de ellos están orientados al tema del buen gobierno, y 4 de ellos están orientados al tema de anticorrupción, que componen los 10 temas, los 10 ejes, los 10 pilares con los que trabaja esta nueva Secretaría. Esta nueva Secretaría viene a ser en 43 años, la secretaria Buenrostro será la secretaria número 15 que en 43 años ha asumido la responsabilidad. Porque en 1983 se creó la Contraloría General de la Federación. En 1994 se creó la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, es decir, se transformó en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Y en el 2003 se creó la Secretaría de la Función Pública a partir del 10 de abril de 2003. Esta ha sido un poco la historia de esta Secretaría, con lo cual ahora llegamos a la Secretaría número 15 que tendrá en estos 43 años. Quiero decir, enfocar que tiene el gobierno mexicano, tiene 43 años de estar abordando de manera prioritaria este tema tan importante, tan fundamental para el gobierno, para la sociedad, para todo nuestro país. Aquí se ha expuesto de manera muy clara, muy importante, muy bien presentada por la doctora Vania, la complejidad del fenómeno de la corrupción. Yo subrayaré algunas cuestiones desde el punto de vista del buen gobierno.
Miren, nosotros en el programa universitario de gobierno, y lo cito como antecedentes de lo que estamos haciendo y de que vean el beneplácito que para el programa representó el surgimiento de esta secretaría por la coincidencia de nuestros temas que venimos trabajando. Nosotros desde 2022 empezamos a desarrollar un diplomado de buen gobierno en sociedades complejas. Hoy estamos en la cuarta edición de ese diplomado. Es un diplomado, ustedes lo saben muy bien, seguramente los han cursado algunos. Nuestra universidad tiene una gran cantidad de diplomados de una gran calidad en diferentes áreas y de diferentes disciplinas. Sin embargo, este diplomado es el único diplomado que tenemos en la UNAM que lo organizan, lo ejecutan, lo dirigen y lo llevan a cabo 6 facultades y participan los 6 directores y directoras de esas facultades. ¿Cuáles son? Filosofía, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Administración y Acatlán. Es decir, este diplomado, que es de 240 horas con opción a titulación, lleva ya 4 ediciones. 4 ediciones, terminamos en mayo, terminaremos la cuarta y estaremos preparando la quinta edición, porque ya tenemos lista de espera de alumnos interesados en cursar este diplomado que tiene 10 módulos orientados al buen gobierno. Para nosotros es muy estimulante, lo estoy diciendo con cuestiones, con evidencias de por qué nuestro beneplácito por esta secretaría. De igual manera, creamos con la Facultad de Contaduría y Administración, creamos junto con el Centro Zeppelin de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, ahora en noviembre, creamos el Centro de Integridad y Buen Gobierno. En noviembre creamos ese centro, ya está creado en la facultad y el programa universitario de gobierno. Y es el Centro de Integridad y Buen Gobierno. Desarrollamos el Seminario Internacional de Integridad y Gobernanzas, Retos para un Buen Gobierno. Y ahí pudimos profundizar sobre los principios de ASG, que son los principios fundamentales que se contemplan tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Está en proceso, estamos a pocos días de anunciar 2 diplomados, el diplomado de Integridad y Buen Gobierno y el diplomado de Compliance Público y Privado. Esto con la Facultad de Contaduría y Administración. Bien, estas son por lo que hace al programa universitario de gobierno, las diferentes actividades que estamos llevando a cabo con las alumnas, los alumnos de las diferentes facultades de nuestra universidad. Una cuestión muy importante por ello fue que nosotros de inmediato, una vez que se anunció la creación de esa secretaría, tuvimos una reunión con el subsecretario Encinas, que es el subsecretario de Buen Gobierno, y ahí pudimos largamente conversar de las actividades que la universidad, a través del programa universitario de gobierno, realiza en estos temas. Y fue un gran interés y un gran beneplácito para el subsecretario ver la coincidencia que habría y el gran apoyo que este esfuerzo del gobierno de la República podría tener, el respaldo, el apoyo de nuestra universidad. A partir de ahí, hemos participado con ellos en la Semana de Anticorrupción, esto fue en diciembre, con la secretaria Buenrostro, en el taller estratégico de alto nivel, los elementos para el desarrollo de las compras públicas sostenibles y políticas de adquisiciones sensibles al género, y recientemente el taller de integridad empresarial.
La próxima semana tenemos una reunión muy importante porque estarán representadas todas las áreas de nuestra universidad, porque hay la Facultad de Contaduría y Administración, el Programa Universitario de Gobierno, el área de la Secretaría General, el área de otras secretarías que tienen que ver, porque estamos actualizando el convenio de colaboración entre la Secretaría de Buen Gobierno y la UNAM. Existe un convenio firmado con la anterior secretaría, pero lo estamos ahora actualizando. Incluso ellos están muy interesados están muy interesados en muchos temas, por supuesto, pero hay dos temas que a ellos les interesa de manera muy relevante. Para ellos, la ley de cabildeo. Ellos están en un proceso de crear una ley de cabildeo y ha pedido la colaboración. Yo lo comenté con nuestra directora, la maestra Sonia, esto, y ella me indicó que el doctor Mauricio Reynoso, una gente que es un experto en el tema y demás de nuestra facultad, será quien represente a la facultad con otros profesores que deseen colaborar y participar para asesorar a la Secretaría en esa parte de una ley de cabildeo. Un tema muy importante y que no cuenta con una disposición jurídica. Y el otro tema en el que estamos trabajando también con la facultad es el de compras públicas sostenibles. Para eso, la maestra, nuestra directora, designó a la maestra Irene Trejo, que es experta en el tema, a que coordine el grupo de lo que va a hacer. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? ¿Qué es lo que sugerimos nosotros a la facultad? Y lo estamos comentando. Esto es un poco para que ustedes lo puedan socializar y incorporarse totalmente a este proyecto, ¿verdad? Primero, creemos que habría que hacer tres cosas. Primero, una elaboración de un estudio del arte sobre la regulación del cabildeo en México, así como un análisis comparativo con otros países. Proponemos la creación de un grupo colegiado de especialistas en derecho, pues sobre todo de derecho administrativo y políticas públicas, para emitir una opinión técnica especializada sobre ese proyecto de ley, y la organización de foros, seminarios, publicaciones académicas para fortalecer la participación y, por supuesto, de manera destacada, invitarlos a ustedes a participar, invitarlos a ustedes a asomarse como abogados que serán o que ya lo son, o que están en su especialización, en su maestría o en la licenciatura, asomarse a este proceso para ver cómo esta ley, que es tan importante, tendrá su desarrollo a partir de la coordinación entre la Secretaría y nuestra universidad, ¿no? Lo mismo en el tema de compras. Ese sabemos que es un tema esencial en la parte de la administración pública, de los gobiernos municipales, estatales o federal, y que esta Secretaría lo tiene considerado de manera muy destacada y ha pedido la colaboración académica de la UNAM, y quien hemos propuesto que asuma esa coordinación, pues sea la Facultad de Derecho. De igual manera, quisiera profundizar un poco sobre el tema de la relación del Centro de Integridad y Buen Gobierno que hemos creado con la Facultad de Contaduría y Administración. La Universidad de Wharton, en Pensilvania, que es con quien se creó este centro, es una de las universidades del mundo que más ha trabajado este tema de corrupción. Y ellos han ido evolucionando justamente hasta el concepto de la integridad. Ellos, vamos a hacer incluso un diplomado que espero que pueda hacer en Pensilvania y que el seminario le pague a todos a las alumnas y los alumnos su traslado a Pensilvania para que puedan tomarlo, ¿no? puedan tomar el seminario en Pensilvania. Pero el tema es
fíjense en la exposición, yo es un tema que yo no conozco, no es un tema que yo haya estudiado, el tema de la corrupción. Ellos planteaban en el seminario, hay países que tienen una excelente disposición jurídica sobre el tema de corrupción. Y pusieron una lista, la lista de los 10 países con mejor estructura jurídica para el combate a la corrupción. Y curiosamente esos 10 países están en el lugar 110, 120 o 140 en el ranking de transparencia. Es decir, no se corresponde toda la estructura jurídica con el resultado. Es muy importante, muy interesante analizar y profundizar eso. ¿Por qué? Bueno, yo supongo, hay muchas razones, pero yo supongo que una disposición, una reglamentación jurídica, una ley, si no tiene una ley secundaria adecuada, que corresponda, si no tiene una política pública que la instrumente y si no tiene un presupuesto que para el ejecute, pues será un diseño jurídico muy bien estructurado, pero seguramente con no buenos resultados, ¿no? Entonces, no es suficiente tener una muy sólida, muy clara, muy contundente disposición jurídica, sino tiene que estar acompañada esta, decía, de las leyes secundarias, de la política pública y del presupuesto correspondiente para su ejecución. Sabemos que hay muchos ejemplos, podríamos, ustedes que son expertos en el tema, lo pueden identificar, de cuántas disposiciones están en nuestra Constitución que están ahí, pero que no se han logrado traducir en políticas públicas y, sobre todo, en presupuestos. En términos generales, eso es lo que yo le pedí al maestro Yuri, que nos considerara la oportunidad de acompañarles, porque me parece muy importante este esfuerzo. Yo felicito mucho al seminario, al maestro Yuri, de hacer este esfuerzo porque la mejor oportunidad que tienen ustedes como estudiantes de que ante un proceso que se está dando en este momento de crear una secretaría que da pasos muy relevantes, como ya se mencionaban aquí, sobre todo de invertir el proceso para hacer la prevención. No es suficiente ser transparente, decían hay transparentes corruptos. Lo importante es la integridad, evitar que se llegue a la corrupción. La integridad. Ese es el trabajo que nos corresponde. Y si ustedes están viviendo este proceso y que el seminario de Derecho Administrativo del maestro Yuri haya tenido el tino de poder convocar a esto, me parece muy relevante, muy importante. Vincular lo que ustedes están estudiando en las aulas con sus maestros y demás con la realidad, con lo que está sucediendo en el gobierno de la República, con lo que está sucediendo en nuestro país. Yo le agradezco mucho, maestro, la invitación y esta oportunidad para el programa universitario de gobierno y pues si quisieran que les comentara algo, yo creo que más adelante podría hacerlo con mucho gusto. Muchísimas gracias, querido doctor Eduardo Robledo Rincón, por esta ponencia, por esta información que usted nos brinda, porque precisamente uno de los papeles más importantes que realizan las universidades, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, pues precisamente es la difusión, la promoción de los derechos humanos y desde luego también un papel fundamental en la capacitación. Seguramente, compañeras, compañeros, muchas y muchos de ustedes serán en el futuro servidores públicos y en su carácter de abogadas y de abogados pues tendrán que tener una interacción muy importante con el gobierno y es muy importante estos nuevos estándares que se vienen estableciendo
pues a nivel internacional y que ahora nosotros estamos también incorporando a nuestro sistema jurídico, y vean cómo la universidad ha sido pionera en el establecimiento, ¿no?, de programas de capacitación, de divulgación en estos estándares que ahora tiene que tener la administración pública. Ofertas muy importantes como el diplomado en buen gobierno, el diplomado en integridad y buen gobierno, y un tema muy importante que es la ley de cabildeo, que no tenemos ley de cabildeo efectivamente, y ahí se gestan muchos actos de corrupción. Entonces, un proyecto también muy importante, y desde luego los vínculos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México con otros centros de investigación. Muchísimas gracias, de verdad, doctor, por esta información y por esta ponencia. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar el uso de la voz al maestro Moisés Gutiérrez Gómez, y bueno, para no robarle más minutos, le damos el micrófono. Adelante, doctor. Gracias. Bien, en mi caso les voy a hablar sobre esta nueva secretaría que, como lo ha señalado el anterior ponente, pues es de mucha importancia de alguna manera para los aspectos que entendamos de corrupción. El 28 de noviembre de 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dentro de ellos, el artículo 37 ya viene con otra denominación a la extinta Secretaría de la Función Pública. Ahora se denomina Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y le corresponden 46 fracciones o 46 competencias específicas. En mi caso les platicaré de manera pues muy breve, por los tiempos en los que estamos, de lo que se conoce hoy día como el proceso administrativo sancionador, que tiene que ver con la facultad punitiva del Estado y concretamente a través de la Secretaría que hemos mencionado. Desde un punto de vista general, se entiende que el procedimiento administrativo sancionador es una subespecie del procedimiento administrativo en general. De acuerdo con el artículo 14 y 16 constitucionales, principalmente por la parte específica de lo que es el debido proceso, este comprende 4 fases o 4 etapas. La primera es la notificación al posible infractor de la conducta que cometió. La segunda, su derecho a ofrecer pruebas. La tercera, el derecho a ofrecer alegatos, y la última, el derecho a una resolución final o una resolución administrativa. En términos generales, esto es el procedimiento administrativo. Y en muchas ocasiones pensamos que la resolución final pudiera ser la más importante. Sin embargo, hay parte de la doctrina que señala que, curiosamente, la parte más importante pudiera ser el inicio, cuando se notifica al infractor, porque en ese momento se tienen que allegar de una manera completa cuáles son las faltas que se le atribuyen o las hipótesis normativas que podrían provocar una sanción. Y de manera muy particular, dentro de estas funciones que tiene la nueva Secretaría, hay bastantes hipótesis que se refieren particularmente al tema de la contratación pública y al tema de los servidores públicos. Es un tema muy delicado en la práctica, porque los presupuestos tanto del gobierno federal como del gobierno estatal pues son muy amplios en esta materia, en contratación pública, y la Constitución señala que se tienen que ceñir a los principios del artículo 134 constitucional, el cual de manera genérica señala que todas las contrataciones públicas se tienen que privilegiar a través del sistema de licitación pública. Entonces, en este tema de la participación de los particulares o de las empresas en el tema de contratación pública y de los servidores públicos, cuando se les imputa una acción irregular, se tienen que someter a un procedimiento administrativo. De tal fortuna que si hubiera fallas en alguno de ellos y no se respeta el debido proceso,
se tendría que declarar la nulidad de este proceso sancionador. Entonces, desde un punto de vista general, el procedimiento administrativo, que algunos autores señalan que la finalidad es que concluyan con la imposición de una sanción, tiene que ver mucho con las etapas que se deben de ventilar y observando la ley procesal administrativa que para el caso se aplique. De suyo es muy complicado porque hay muchas leyes administrativas que no respetan las 4 etapas, la de iniciación, pruebas, alegatos y resolución. En muchas de ellas se saltan la etapa de los alegatos, que son muy importantes, más en la etapa contenciosa administrativa, en el juicio federal de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde hay artículo expreso que los alegatos de bien probado deben ser considerados en la sentencia, so pena de que pudiera venir una resolución de nulidad si no se respetó esa parte por el juzgador. Entonces, en el procedimiento administrativo general, debemos de respetar todas estas etapas y de alguna manera, yo no diría que es más importante la última o la primera, la de iniciación, sino que las 4 son muy importantes, saber manejar el aspecto de, a ver, ¿qué me están imputando? ¿Cómo me voy a defender? ¿Qué conclusiones voy a presentar? ¿Y qué resolución espero? Desde un punto de vista general, eso en la formación que tienen ustedes, bajo 2 materias, en mi época era Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2, ahora ustedes llevan Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo como una nueva materia para los planes de estudio y donde se ve todo lo que es el procedimiento administrativo y en general el acto administrativo y cómo se puede impugnar. Hasta ahí, quizá desde el punto de vista general, quede muy claro. El planteamiento que yo traigo tiene que ver con el derecho administrativo sancionador, no el derecho administrativo o el procedimiento administrativo general que tiene que seguir estas pautas. Al respecto, la Suprema Corte ha emitido 2 tesis muy importantes, una en el año 2006, cuyo rubro es Derecho Administrativo Sancionador para la construcción de sus propios principios constitucionales. Es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Entonces, primer aspecto que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento administrativo sancionador no se debe de llevar igual que un procedimiento administrativo en general, porque aquí va a entrar la facultad punitiva del Estado. Aquí se trata de sancionar. Y en el momento que se trate de sancionar, las reglas tienen que cambiar. Porque en un procedimiento administrativo general, quizá el juzgador administrativo pudiera echar manos de algunas técnicas de interpretación que se aplican con normalidad, como podría ser el caso de la analogía. Oye, pues te voy a sancionar a ti proveedor, a ti contratista, porque como sucedió en otro caso en que tú incurriste en responsabilidad y falsificaste algún documento donde te avalaba tu experiencia y en este nuevo procedimiento no encuentro ese documento, pero por analogía te voy a sancionar porque lo hiciste una vez, seguramente sucedió lo mismo en ese segundo procedimiento y pudiera haber resoluciones que se amparan bajo la metodología de la analogía. Sin embargo, como lo dice la Corte, cuando el Estado está haciendo facultades de su potestad punitiva, se equipara al derecho penal. ¿Por qué? Porque se va a sancionar. Y en el derecho penal no se admite la analogía. Entonces, en materia de derecho administrativo sancionador, no podemos aplicar las reglas generales del procedimiento administrativo, sino que tenemos que irnos a la materia penal. O sea, prácticamente, cuando alguien lleva un proceso de un derecho administrativo sancionador, desde un punto de vista quizá comparativo, estamos hablando del especialista en derecho administrativo, pero en la materia penal. Principalmente cuando se va a sancionar al servidor público, se va a sancionar a un contratista, se va a sancionar a una empresa porque no han cumplido con los requisitos de ley. No se les puede tratar como un procedimiento en general. Se tienen que aplicar las reglas del derecho penal al derecho administrativo. Y si el juzgador
dicta una resolución genérica o no observa los principios que señala la Corte, pues tenemos elementos para que en la vía jurisdiccional esto lo podamos impugnar. Ahora bien, la Corte dice que esto no es absoluto, que no es en todos los casos, porque si bien es cierto que en 2006 emitió esta jurisprudencia, posteriormente ya en el año 2018 emite la última en esta temática importante y dice que las normas de derecho administrativo, para que les resulte aplicable los principios que rigen al derecho penal, es necesario que tengan la cualidad de pertenecer al derecho administrativo sancionador. En pocas palabras tú no puedes aplicar el derecho administrativo sancionador, la materia penal de materia genérica, sino dice la Suprema Corte que hay algunas particularidades muy importantes. Dentro de ellas, que tiene que haber una imputación de una falta que vaya a concluir con una sanción. De hecho, el concepto mismo de derecho administrativo sancionador nos lleva a la idea de que debe estar de por medio una sanción para que pueda entrar este tipo de derecho especial o subespecie del derecho administrativo en general. Podemos decir, junto con la Suprema Corte, que es el medio que tiene la autoridad administrativa para ejercer su facultad sancionadora, compuesta por una serie de actos o procedimentales que tienen por objeto la acreditación, la infracción y la responsabilidad del infractor y la imposición de las sanciones establecidas en la ley. En otra tesis dice, el procedimiento administrativo sancionador es aplicable para todo aquel sujeto que se coloque en la hipótesis de poder ser sancionable, sea un particular, persona física, persona moral o un servidor público. Asimismo, en forma general podemos entender al derecho administrativo sancionador como el conjunto de actos concatenados en forma de juicio por la cual la autoridad competente actúa con el objeto de conocer la irregularidad de los servidores públicos o de los particulares con la finalidad de imponer una sanción. Entonces, en el derecho administrativo sancionador no se busca primordialmente la aplicación de una norma en forma general, sino que en el derecho administrativo sancionador lo que se pretende es que van en búsqueda ya de una sanción para el que cometió una irregularidad. Muchos de mis clientes que son servidores públicos me preguntan, dígame usted qué porcentaje tengo ahora que me está notificando la Contraloría de determinada dependencia, me está imputando un acto, qué posibilidades tengo de poder evadir en el procedimiento el que no me aplique la norma. Le digo, va a ser muy complicado porque para los entes que tienen que aplicar la sanción, generalmente cuando viene una notificación es porque ya tienen todos los elementos para aplicar la sanción. Entonces, el derecho administrativo sancionador va en búsqueda ya indebidamente de aplicar una sanción. Entonces, digo, en esa etapa de primera instancia va a ser muy difícil, porque el órgano interno de control ya tiene los elementos para sancionar, solo va a seguir nada más el procedimiento. Pero va a ser muy difícil que lo podamos acreditar y va a ser muy difícil también hacer valer el derecho administrativo sancionador, porque al final van a aplicar el procedimiento administrativo general. Le van a notificar, va usted a ofrecer pruebas, va usted a ofrecer alegatos y le van a dictar una resolución, pero difícilmente en ese momento puede usted evadir la sanción, porque la finalidad del procedimiento administrativo sancionador, ¿cuál es? Aplicar la sanción. Y desde que llegan al órgano interno de control, desde que abren la puerta, desde ese momento ya la persona va con una posición de decir soy culpable, de agachar la cabeza y de decir pues esto finalmente va a derivar en una sanción. Entonces, lo importante yo creo que de los conceptos tanto de la Suprema Corte como de la doctrina, en el sentido de que el procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad la aplicación de una sanción, es indebido, porque ya están culpando a la persona antes de que se emita la resolución. La finalidad es aplicar una sanción, cuando lo correcto es que la finalidad del proceso sancionador es investigar qué es lo que sucedió con una conducta presuntivamente que infringió una norma, y su finalidad es
investigar y aplicar lo que proceda, la liberación del servidor o del contratista o la imputación de una sanción concreta. Pero ¿qué es lo que dice la Suprema Corte? Bueno, en el procedimiento administrativo sancionador no puede llegar el procedimiento administrativo de manera general, porque este se equipara a los principios garantistas del derecho penal. Como uno es el que comentamos, no puede aplicarse una pena por analogía. En materia administrativa tampoco podemos aplicar una sanción en el derecho administrativo sancionador por simple analogía. Tenemos que aplicar de alguna manera todos los principios del derecho penal. Si no estuviéramos en esa hipótesis, si no hay la búsqueda de una sanción, sí podríamos aplicar el derecho administrativo en general. Esto es cuanto. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Eduardo Robledo, por su participación. Muchas gracias, doctor Moisés Gutiérrez Gómez, por esta importante disertación, porque el Sistema Nacional Anticorrupción y, desde luego, pues la nueva Secretaría Anticorrupción y Gobierno tiene entre sus facultades, entre sus competencias, sancionar, investigar, prevenir conductas de corrupción, conductas ilegales, conductas antiéticas. Entonces, el procedimiento mediante el cual se desarrolla, ¿no?, este proceso de imposición de sanciones, pues es muy importante, y hay, desde luego, como nos explica el doctor Moisés, un cambio en nuestro sistema jurídico, ¿no?, derivado pues de diferentes criterios, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicar reglas, principios y hasta el modelo de investigación que se sigue en un proceso de carácter penal. Muchísimas gracias, querido doctor Moisés. Y a continuación vamos a darle el uso de la voz a nuestro querido amigo, el doctor Javier Vargas Zempoaltécatl. Bienvenido, querido amigo. Él fue fue secretario en el Estado de México de la Secretaría de la Contraloría, ¿verdad? Sí. Adelante, querido amigo, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Un verdadero placer y gusto estar esta tarde en nuestra alma mater, en la Facultad de Derecho, en este auditorio tan bonito, y agradezco a la directora de nuestra facultad, la doctora Sonia Venegas, su disposición y apertura para llevar a cabo este tipo de eventos académicos. Desde luego felicitar también al director del Seminario de Derecho Administrativo, el doctor Yuri Pavón, amigo, y por supuesto al representante permanente ante este seminario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a nuestro colega, amigo, muy querido amigo y admirado doctor Miguel Alejandro López Olvera, y muy distinguido también de compartir la mesa con expertos en derecho administrativo, académicos, pero sobre todo más a gusto de ver este auditorio lleno por abogados, abogadas en formación, interesados en estos temas de la administración pública y del derecho disciplinario en nuestro país. También saludar a quienes nos acompañan a la distancia y en estos temas de hoy, que como lo decía el doctor Robledo Rincón, pues están marcando el inicio de una administración que está haciendo historia al ser presidida, al ser encabezada por una mujer por primera ocasión en nuestro país, la doctora Sheinbaum, y que está haciendo una serie de reformas muy interesantes. El día de hoy, su servidor agradece su tiempo y su atención, y en los próximos minutos voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que nos ocupa esta jornada académica, que es la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que, como ya se ha comentado, bueno, pues viene a sustituir a lo que era la Secretaría de la Función Pública, que nace por allá del inicio de los años 2000, 2003, como lo vamos a ver, y que hemos titulado El Derecho Disciplinario en el Nuevo Sexenio, principales cambios en la nueva Secretaría, y que, como lo comentaba el doctor Olvera, bueno, su servidor ha tenido la oportunidad en 34 años de experiencia en el servicio público, tanto a nivel federal como estatal, 20 de ellos en el derecho disciplinario, tanto en la Secretaría de la Función Pública Federal como subsecretario encargado de dicha secretaría y como titular de la Secretaría de la Contraloría en el Gobierno del Estado de México. Y les comento esto porque a mí me tocó precisamente vivir desde dentro toda la gestación, desde que el presidente Peña entonces promovió una reforma constitucional estructural, de las muchas que promovió. Una de ellas fue la del Sistema Nacional Anticorrupción, siendo subsecretario,
y nos tocó verla nacer, implementarla, y nos tocó el inicio de la vigencia de este nuevo régimen disciplinario en nuestro país. Y a su vez en el Estado, en el año 2017, septiembre, hasta 2023, nos tocó la implementación del sistema anticorrupción del Estado de México y municipios, que, como lo comentaba la doctora Vania Pérez, es el único sistema que en su momento inició de suyo con la ley reglamentaria y su reforma constitucional anticorrupción, previendo los sistemas municipales anticorrupción. Son 125 municipios, entonces fue todo un reto, pero se llevó a cabo, ¿no? La siguiente, por favor. El contenido de esta participación, de estas reflexiones que quiero compartir con ustedes los siguientes minutos, vamos a iniciar con la evolución precisamente de esta Secretaría, que en las diferentes etapas, como lo vamos a ver, ha tenido diferentes denominaciones y sus facultades han sido diferentes en los momentos históricos de la misma, pero siempre ha sido encargada del control gubernamental y de la aplicación, como lo decía el doctor Moisés Gutiérrez Gómez, de las sanciones a los servidores públicos que cometen alguna falta administrativa, para después pasar como segundo tópico a lo que es ya la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las reformas tanto a la ley orgánica, las reformas a la Ley General de Responsabilidades, una reforma constitucional hacia finales del mes de diciembre del año pasado, con un cuarto punto ahí donde daremos nuestro punto de vista sobre cómo afecta esto o cómo repercute en el derecho disciplinario en el nuevo sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, y finalmente unas breves conclusiones. La siguiente, por favor. Dicen que para comprender el presente hay que conocer el pasado y poder planear también el futuro. Entonces vamos a hacer muy rápidamente un recorrido y aquí les presentamos una línea del tiempo. Como todos sabemos, el derecho disciplinario en nuestro país, desde mi punto de vista, surge formalmente, y así lo sostiene el padre del derecho disciplinario, así considerado mi maestro, el doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. Nace con esta reforma del año 1982 promovida por el presidente Miguel de la Madrid con su lema La renovación moral, y con ello una reforma a la ley orgánica. Se expide la primera ley federal de responsabilidades de los servidores públicos en nuestro país. Anteriormente había, sobre todo en nuestra Constitución, desde 1824, una serie de disposiciones que aludían también, como lo decía la doctora Vania Pérez, a la figura de funcionario público, pero más enfocados a la responsabilidad política y penal, y algunas leyes que intentaron llevar a cabo la reglamentación de esto, pero de manera ambigua. Es hasta 1982, con estas reformas constitucionales y legales, que se da en México el nacimiento del derecho disciplinario. ¿Y por qué? Porque se da como una rama jurídica ordenada, sistematizada, con principios propios, con disposiciones, con autoridades, con recursos, con todas las formalidades propias de llamarla así. Y con ello surge la primer secretaría, denominada Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y posteriormente, en el año 1994, durante la administración del doctor Zedillo como presidente de la República, se cambia y se modifica su denominación a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Posteriormente, en el año 2003, en la administración del presidente Fox, se transforma en la Secretaría de la Función Pública. Después marcamos ahí un paso importante, un parteaguas en el derecho disciplinario en México, que es la reforma constitucional anticorrupción, publicada el 22 de mayo del año 2015, es decir, en los próximos meses estará cumpliendo su primer década de esta importante y sustantiva reforma constitucional. Pasamos al año 2024, al mes de noviembre, cuando se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y como se comentaba en la introducción de esta jornada por parte del doctor Miguel Alejandro López Olvera, se crean diversas secretarías: la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de las Mujeres, y se transforma la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y paralelamente se da en los próximos días, en diciembre, esa reforma constitucional llamada en materia de simplificación orgánica. Yo aquí los invito, todo esto, su servidor ha escrito un par de artículos. Uno de ellos, en el año 2016, está disponible en la revista del INAP, en el número 141, donde hablamos precisamente de la evolución jurídica de la Secretaría de la Función Pública. Y recientemente escribimos un ensayo muy interesante
la responsabilidad de evolución del derecho disciplinario en México en el libro El Federalismo en el Estado Mexicano, a 200 años de la Constitución de 1824, publicado por Tirano Blanch, por si quieren ahondar en estos temas. La siguiente, por favor. De esta forma, ahora vamos a ver de manera general cuáles son las facultades y atribuciones que cada uno de estos momentos históricos, la dependencia encargada del control interno en la Administración Pública Federal ha tenido. Decíamos que el 31 de diciembre, mediante reforma a la Ley Orgánica, se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Su objetivo general era contar al interior del Ejecutivo Federal precisamente con un sistema de vigilancia y evaluación de ingresos, gastos, recursos, ejecución del dinero público. Y con todo esto, la finalidad era que todo acto de autoridad se efectuara en estricto apego a las leyes, así como constituir medios o herramientas de prevención. Desde entonces ya se hablaba de la prevención a fin de evitar conductas indebidas de los servidores públicos. Déjenme también decirles que el hecho de que se cree esta Secretaría no quiere decir que por primera ocasión en el Poder Ejecutivo Federal se estableciera un control y una evaluación de las dependencias y entidades que la conformaban, no. Anteriormente estaban dispersas estas facultades. Particularmente la dependencia que tenía mayores facultades en materia de control, planeación era la Secretaría de Programación y Presupuesto. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía facultades sobre todo pues en la parte de ejecución del gasto, en cuanto a reglas, lineamientos, y la parte de programación y presupuesto, pues la parte de planeación, fijación de metas, programas y cumplimiento de los mismos. La parte, por ejemplo, de declaración patrimonial también ya existía, la tenía la Procuraduría General de la República a nivel federal, y en cada uno de los estados este esquema se replicaba como hasta la fecha sucede, ¿no? Entonces, con esta reforma se trata. Y digo se trata, se intenta porque como vamos a ver no se logra toda la concentración en una sola dependencia, pero sí la mayoría de ellas. Y tenemos posteriormente, en el año de 1992, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, una reforma importante a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde ya desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto y se fortalece la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, con facultades como la realización de auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como la emisión de opinión sobre políticas de contabilidad y control, temas de programación, presupuesto, administración de recursos humanos, materiales y financieros. Y también se le da la responsabilidad de instrumentar, operar y dar seguimiento a todos los procesos de modernización de la Administración Pública Federal. La siguiente, por favor. Así pasamos nos vamos al año 1994, cuando durante el régimen del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León cambia el nombre de la Secretaría y ahora se denomina, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del año 94, a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, conocida como SECODAM. Anteriormente su acrónimo era SECOGEF. ¿Qué sucede con esta reforma? Se trasladan atribuciones que eran competencias de otras secretarías. Digamos que aquí ya se consolida y se concentran en esta dependencia las diversas atribuciones o facultades que tenían y permanecían todavía en algunas otras dependencias. Por ejemplo, la de autorizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como registrar dichas estructuras para efectos de desarrollo y modernización de los recursos humanos. Desde entonces ya se empieza a gestar y se empieza a manejar ese concepto, esa visión de la modernización administrativa. La facultad de establecer normas políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal. Esta facultad, por ejemplo, en algún momento estuvo, saben ustedes,